Todavía otros que están prófugos y que podrían ser identificados en las próximas horas. Bueno, ¿qué dice el CONES con respecto a los médicos? Estamos hablando que la Academia de Medicina exige al Consejo Nacional de Educación Superior, CONES por sus siglas, reinstalar la suspensión de nuevas carreras de medicina en Paraguay. ¿Cómo reinstalar? Y no sé, porque hace poquito CONES habilitó y generó molestia la habilitación de nuevas carreras de medicina, sobre todo en la zona de la Mambay. Hasta ahí lo que yo leí. Pero el reinstalar, bueno, la protesta surge luego de la sorpresiva habilitación de tres ofertas académicas en la Universidad Nacional del Pilar, la de Misiones y la Universidad Interamericana, rompiendo una restricción de 2 años. Los especialistas advierten que las condiciones actuales no son favorables y denuncian una resolución que permite crear programas de salud sin campos de práctica asegurados. Grave. Porque, claro, no podemos tener... Lo que pasa es que la oferta está creciendo, don Silvio, porque de un tiempo a esta parte la cantidad de estudiantes de medicina que vienen del exterior es abismal. Es impresionante. Sí, es un gran negocio. Es un mega negocio, pero toda esa gente no tiene lugar para practicar. Claro. Porque si querés darle el título, antes tiene que practicar. Y hay que ver dónde se les redistribuye también. Finalmente nuestros practicantes de medicina estaban en el hospital de Itagua, eran los hospitales nacionales. Pero esas plazas hoy supongo que están cubiertas también por gente del exterior que después agarra su título y se va. ¿Qué clase de médicos estamos formando? Son varias preguntas realmente, don Silvio, a partir de ahí, ¿verdad? Bueno, no están asegurados los lugares de práctica. Ante esta situación, gremios médicos y la ANEADES piden frenar estas habilitaciones para garantizar la calidad de la formación de futuros profesionales y evitar el colapso del sistema sanitario por falta de infraestructura adecuada para las pasantías. ¿Puedo decir, don Silvio, a esta altura, será que ya se dan negocios, por ejemplo, alrededor de todo esto? Porque estoy escuchando esa denuncia, por ejemplo, de Itagua, entre otros, ¿verdad? De que para entrar a un lugar de cirugía, por ejemplo, y terminar con tu formación o seguir con tu formación de cirujano, tenés que pagar. Entonces, y esa es la denuncia, en el caso de Itagua, concretamente. Juntando puntos nomás. Sí. No, y por el lado del negocio, una universidad privada que había empezado como colegio, después ya es una universidad privada y ahora amplía justamente su oferta académica, ofreciendo, valga la redundancia, digamos, departamentos, monoambientes a los mismos estudiantes. Por eso compró un amplio predio y levantó un feroz edificio de viviendas para los estudiantes, principalmente brasileños. Exacto. De ahí el gran negocio que te digo. Límite, pues. No, o sea, claro. Todo bien que vengan a estudiar acá, que la mayoría de los egresados de medicina sean extranjeros, que agarren su título y se vayan. Ok, es un negocio, pero tiene que haber un límite, o si no, ya no vamos a tener lugar para la formación de los nuestros a la larga. Entre otras cuestiones. Claro. Bueno, ya tenemos que ir hablando del operativo Semana Santa. ¿Por qué? Porque el miércoles ya es Viernes Santo, señora, señor. La patrulla caminera, dice, implementa o va a implementar desde mañana, desde el 29 de marzo, hoy es 26, desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril, un operativo especial por Semana Santa. Esto con el fin de garantizar, dice, la seguridad vial ante el aumento del tránsito hacia el interior del país. Las autoridades, esto es importante también tener en cuenta siempre, por más que es básico, instan a los conductores a revisar sus vehículos. Y la de Yupía arrancar de home de vaina. Tenés que hacer una revisión por lo menos visual, o si es posible, llevar a un chequeo con tu mecánico de confianza. Usar cinturón de seguridad y ojo que el cinturón no es solamente para el conductor y el acompañante, también para los pasajeros que van en la parte de atrás. En su caso, casco para los motociclistas y chaleco, precisamente. Por supuesto, respetar las normas del tránsito, portar los documentos en regla y evitar el consumo de alcohol. Vos sabés que es muy importante cuando están los agentes de la caminera, por ejemplo, en puntos claves de la Ruta 2, Capiatá, por ejemplo. Capiatá tiene un sistema semafórico que ni ellos entienden.
Son como 7 semáforos en un tramo de menos de 1 kilómetro que no están coordinados el semáforo. Entonces, cuando no hay caminera, es un caos, un embotellamiento, pero feroz. Y cuando están ellos, sí, van encauzando. Lo mismo en Itagua y otras ciudades por donde atraviesa Y es una ruta. la ruta internacional. Trato de entender, claro, aparte de ser ruta internacional y todo, todas las bocas de los barrios convergen, Convergen digamos, ahí. y salen la gente sale de ahí. Es más. Entonces, por eso esos semáforos indiscriminados, ¿verdad? En Y- cada esquina prácticamente. Y sí, ya Pero que no tendrían hay- que converger solo en una arteria o dos o tres, qué sé yo, a lo largo. Es que no estamos luego acostumbrados nosotros a los rulos, por ejemplo, y tampoco estamos acostumbrados a ir 2 kilómetros más adelante para volver después. Eso es un despropósito para nosotros directamente, pero sí, son cosas de la vialidad y la modernidad cuando empieza a crecer el parque automotor y la gente, ¿verdad? Totalmente. Ay, qué tema, ¿eh? Atención con esto que viene desde la Facultad de Filosofía. Estudiantes de la Facultad de Filosofía piden eliminar el puntaje mínimo de ingreso. ¿Sí? Sí, ¿cómo escuchás, don Silvio? ¿Cómo ¿Cómo que escuchás? eliminar el puntaje mínimo de ingreso? Lo que pasa es que muchos no alcanzaron el puntaje mínimo y hay plazas todavía, ¿entendés? Cuando tenés, no ¿cómo sé, es que una le llaman a plaza de eso? tres- Bajar la... bajar el nivel. El O sea, nivel. ¿qué se podría hacer, por ejemplo, en una situación de esta? Porque tenés plazas. Van a egresar menos, digamos, si es que van a ser menos cantidad de gente también las que hagan la facultad. Oye, Pero no, estoy hablando de las plazas directamente. Pero ellos no se prepararon como debe ser para alcanzar esos puntajes y ingresar a las plazas. filosofía estamos hablando, ¿eh? Filosofía estamos hablando. No desmeritar esa no, carrera, por claro, favor, pero- porque es buenísima. Dicho sea de paso, te da una idea general de Sí, todo. totalmente, te Es abre. la base de todo. Si estudias bien y todo, son grandes bochos. Ahora, de ahí... ¿Y cuál a es el que puntaje bajen- mínimo? ¿Se sabe eso? No sé, un poco. A ver, vamos a mirar. Estudiantes de la Derlis, 300. Ahora. 200. 200. Ah, 5 materias, me dice. 50 en cada materia. Ah, bueno. Pero si son, o sea, sería 250 entonces, 5 por 5. Bueno, atención. Matemática no incluye, ¿verdad? Estudiantes de la facultad, sí, incluye matemática, lengua española, sería Sí, castellano. pero lengua española siempre filosofía, que sí. es de siempre, psicología, y no me acuerdo el último. Literatura ya dijimos, sí. Bueno, estudiantes de la facultad entonces, de la Universidad Nacional de la Facultad de Filosofía, solicitaron al decanato eliminar el puntaje mínimo de 300, dice el informe, para el ingreso del 2026, debido a que muchos aspirantes no lograron alcanzarlo y quedan vacantes sin cubrir en varias carreras. Proponen que se admita a los postulantes según orden de puntaje, claro, no alcanzó Hasta el cubrir puntaje la mínimo, plaza. pero vos sabés que yo sería, bueno, no soy profesora ni nada por el estilo, pero no podés igualar el menos al más, digamos. Claro, porque El menos tiene que alcanzar yo que al más. obtuve más que el mínimo, te puedo decir con qué derecho vos con 200 puntos nomás vas a estar a mi lado. Vas a estar a mi lado si yo me preparé y todo, alcancé. Es más, Andá, superé. prepárate. Exacto, don Silvio. Andá, prepárate y volvé. Si no tienen la cantidad de plazas o no alcanzaron la cantidad de plazas, y sería muy triste realmente que tengamos, no sé, 10 estudiantes nada más, ¿verdad? En las distintas carreras porque no alcanzaron las plazas. Bueno, vayan y adécuense y va a haber un siguiente examen dentro de 3, 4, 5, incluso 6 meses. Puede Y ser. vuelvan otra vez. Esa sería mi salida, digamos, salomónica. Claro, porque los otros te van a decir, o sea, con este planteamiento dice, tenemos plazas suficientes, vámonos, te van a decir. Claro. Vamos Bueno, a no darle. sé si hay notas al respecto. No es tirar, ¿verdad? Ok, ya, sí. Pero ese es el dato, entonces. Finalmente, ¿qué pasó? Los cupos disponibles
sin exigir un mínimo es lo que quieren, argumentando que no se debe limitar el acceso a la educación. Tienen razón también. Este requisito en el 2025 la facultad ya había reducido el piso a 250 puntos. Ahí está. ¿Puedo presumir? Sí, señor. Una cuestión familiar, ¿verdad? En el caso de mi hijo, Facultad de Politécnica. Sí. Otro nivel. Otra exigencia. Otra exigencia. La carrera más que exigente, Ingeniería en Energía. Habían iniciado la carrera, su promoción, te digo, me dijo él, 32 estudiantes lograron ingresar. ¿Sabes cuánto van a egresar, si Dios permite, este julio? Van a concluir 7. ¿Cuánto empezaron? 32. 32. Sí. Y después fueron dejando la carrera por las exigencias o miles de problemas alrededor. O sea, yo te hablo del arrastre, ¿verdad? Regular del grupo de 32. Quedan 7. 7 nada más. Los otros, por supuesto, que van a ir regresando con posterioridad seguramente. No todos dejaron la carrera, hay que decir, pero quedaron rezagados. No nivelar a lo bajo, vuelvo a repetir. Ahí está. No nivelar a lo bajo, sino que hacer que estos que no están adecuados del todo intenten alcanzar a los otros. Quizás dándoles otra oportunidad. De alguna u otra manera, entonces, porque ahí no estamos hablando solamente de estudiar filosofía, ¿eh? Es no, hay varias, de filosofía. Varias ofertas tienen. Psicología es una de las más requeridas. Periodismo se estudia también ahí. Sí. En la Universidad Nacional, si querés ser egresado a la Universidad Nacional de Periodismo, tenés que estudiar ahí en esa casa de estudios. Entonces, adecuarse. Claro, y justamente eso, aquellos que no, por ejemplo, se postulan para... ¿Cuál es la carrera más exigente allí en filosofía? ¿Una psicología? Psicología. Bueno, y periodismo. Y comunicación, sí. Entonces, si vos no habilitás, entre comillas, para la carrera, para tu primera opción, entonces, bueno, empezás estudiando filosofía, por decirte así, ¿verdad? Claro. Y después tomás tu carrera. Adecuar las materias, después ya la carrera te es más corta porque podés convalidar algunas materias. Eso ocurre también en la Facultad de Química de la UNA, por ejemplo, donde si vos te presentás para Ingeniería Química, que es el más top, por decirte así, entonces si no calificás para IQ, como le dicen, Ingeniería Química, entonces tenés bioquímica, tenés otras tantas opciones y después por el camino vas ajustando tu malla académica. Esa es otra también, entonces. Bueno, 6:29 de la mañana. Datos del tiempo, vamos con los datos. Sí, ya, directo. Yo le quería preguntar, después le voy a preguntar entonces. A ver, ahora... El tiempo ahora. El tiempo ahora y después vamos a hacer después presentamos y mostramos. Porque yo sé que no es tanto mostrar, sino quiero preguntarle a la gente que usa traje como usted, don Carlos, y la gente que está del otro lado. ¿Qué haces cuando tenés un bolsillo falso y no puedes meter tu reloj de...? Pero qué tremendo reloj. Quiero que mostremos esto. ¿Sí? Después. O después. Mira qué lindo esto. O sea, hay mucho tráfico y están los... Y qué lindo amanecer, ¿eh? Y en el fondo, ese amanecer es el que nos seduce. Sí, realmente, seduce, ese es un buen término, ¿eh? Sí, es lindo este amanecer. Bueno, y vayan sacando también y enviando sus amaneceres. Bueno, 6:49 de la mañana, ya nos vamos hasta Leila Jiménez, que tiene toda la información sobre un allanamiento en la zona céntrica. ¿De qué estamos hablando, Leila? Ahí vemos una casa, vehículos. Contanos, por favor. Bueno, estamos hablando, Jamie, de un procedimiento que se está llevando adelante en este predio que aparentemente fungiría como un lavadero, pero donde aparentemente se reducirían objetos robados. Estamos hablando específicamente de este asalto a esta transportadora ocurrido el pasado 12 de marzo. Recordarán ustedes, estuvo nuestro compañero Jorge Escurra en aquella ocasión cubriendo también el caso cuando delincuentes interceptaban un camión que salía del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi con varios aparatos electrónicos. Antes de que ingrese nuevamente el comisario López, vamos a conversar nuevamente con él, comisario, para saber un poco cómo se llega hasta este depósito. Decía usted, aparentemente funge de lavadero, pero donde se reducirían objetos robados. Bueno, eso es justamente lo importante de esta situación o de este procedimiento, porque este lugar funge como un lavadero de vehículos. Sin embargo, en la parte posterior se encuentran los elementos, las evidencias que fueron hurtadas o robadas en su momento, y eso justamente nos da la satisfacción del procedimiento, porque encontramos a las personas que reducen las mercaderías robadas y ponen a disposición a la venta en el mercado negro a menor costo. Entonces eso es la importancia de esto, y esto también nos va a conllevar y nos va a llevar a identificar plenamente también a los autores que realizaron el hecho en su momento, la organización de este grupo armado.
Comisario, en aquella ocasión ya una persona había sido detenida, ¿está brindando información también sobre este sitio? Bueno, de hecho que las evidencias, los indicios y la investigación nos llevan y nos traen en este lugar. No querría yo hablar de ese contexto. ¿Hay una persona detenida? Sí, hay una persona detenida, hay varios sospechosos también. ¿Cuántas personas conformarían este grupo? Creeríamos nosotros que la banda que perpetró el hecho estaría entre 4, 6 a 8 personas. Entonces un máximo de 8 y un mínimo de 4. No sería la primera. Entonces esos son los elementos que estamos teniendo y vamos a llevar de este lugar. ¿El valor de lo robado se maneja? Y estaría entre los $200.000 aproximadamente. Bueno, ¿sigue el procedimiento? ¿Evidencias que están siendo levantadas? Sí, las evidencias están siendo levantadas en este momento, analizándose todo lo que hemos encontrado en este lugar. A la orden. Bueno, continúa el procedimiento entonces dentro de este depósito. Verán ustedes, si bien nos decía el comisario que aparentemente funge de lavadero, por lo menos por fuera no estamos viendo ningún cartel, no sabemos si es que este lugar habitualmente está abierto y por fuera evidentemente se puede notar o pareciera que es un lavadero, pero nos decía que en la parte del fondo allí es donde aparentemente se da la reducción de los objetos robados, entonces allí es donde se está llevando ahora el procedimiento. Está el portón de lo que es el ingreso, que está ahora cerrado, y ya posteriormente lo que es el portón propiamente del tinglado, así que vamos a ver si podemos tener las imágenes de los objetos incautados en minutos nada más. Así es, Leila. Bueno, la alta sospecha es que dentro de ese recinto, no sé si toda o parte de la mercancía robada en ese asalto se encontraría las mercaderías allí. Exactamente, eso es lo que estamos queriendo o esperando también. Confirmar. Al menos eso aún no nos confirma el comisario, exactamente. Hay que ver también qué otro tipo de evidencias pueden encontrar que puedan justamente sumar a la investigación. Se van a dar cuenta ustedes que es un lugar que cuenta con varias cámaras de seguridad, evidentemente preocupados por el monitoreo de la zona, el movimiento de la zona. Así que hay que ver finalmente cuál es el resultado. Recordar, una persona detenida, que había sido ya detenida en aquella ocasión cuando nuestro compañero Jorge Escurra iba hasta el lugar ni bien ocurrido el hecho. Y bueno, nos decía un grupo de entre 8 a 10 personas aproximadamente los que formarían parte de este esquema. Sí, estamos repasando precisamente esas imágenes porque esto fue reciente, este atraco violento de perjuicio de los ocupantes de este camión furgón que transportaban un cargamento valioso de productos electrónicos. Expectantes del resultado del procedimiento, entonces, Leila. Dale, señora, atentos desde aquí nosotros. Bueno, 6:54 de la mañana, continuamos aquí en el reporte matinal y te contamos más sobre el calendario de pagos que ya empezó el lunes 23, siguió el día de antes de ayer, por supuesto ayer miércoles, con los funcionarios administrativos, personal de salud, y hoy jueves 26 de marzo toca a las fuerzas públicas, policías en general, ¿no? Sí, Poder Judicial. Militares también. Militares también, Poder Judicial y las gobernaciones. Así que jueves 26, Fuerzas Públicas, Poder Judicial y Gobernaciones, el pago del día de hoy. Mañana viernes 27 al sector educación y universidades. Y para el lunes 30, el martes 31, van a cobrar los servicios personales y algunos pendientes entonces que queda. Este es el calendario de pagos del Ministerio de Economía y Finanzas. A modo de complemento nomás, creo que el 80% del presupuesto general de gastos de la nación son gastos rígidos. O sea que, por ejemplo, gran parte del presupuesto se destina para sostener el aparataje o el aparato estatal. Sí, un dato que no pudo bajar pese a los años, digamos, que se está haciendo foco en ese dato de gastos rígidos. Por con la economía de guerra, hay que decirlo. Claro, y hace 15, 20 años ese monto, por ejemplo, era 80... Perdón, ahora tenemos 80%. Por ahí. Por ahí. Antes eran 94, 95%, y ese 15%, digamos, lo que se pudo bajar un poquito. Así es. Distintas circunstancias
y que después se llevan a determinadas zonas o para enfriar unos días o para revender directamente. Mira, hermosa la moto, ¿eh? Pertenece a un efectivo policial el biciclo y luego de una persecución que inició, el robo se dio, Jamie, en la zona del Jardín Botánico, acá en Asunción. La víctima, un agente policial, estaba de servicio al momento del hecho del hurto. Y a partir de allí, como afortunadamente y tomó la debida precaución el propietario, le puso el sistema de rastreo satelital y permitió que la propia víctima, el agente policial y las patrullas puedan seguir la ubicación en tiempo real. ¿Sabe hasta dónde ya les llevó? ¿Dónde? Le condujo el GPS hasta Ñemby. Ay, joder. Desde el Botánico hasta Ñemby. Allí se dio nuevamente una persecución y se pudo montar una barrera de control y cayó el delincuente. La persecución que culminó entonces con la aprehensión de un joven sindicado como el autor del hurto. Y lo de presunto es una cuestión de tecnicismo nomás ya, porque evidentemente él fue el que robó, porque él estaba sobre esa moto hurtada. Recibimos la alerta a través del sistema 911 que un sujeto estaba a bordo de una motocicleta denunciada como hurtada en la jurisdicción de la comisaría 22 Asunción, justamente sobre la ruta Paraguay 01. Personal de esta comisaría inmediatamente montó un operativo y logramos, tras una persecución, la aprehensión de un sujeto de 25 años, más la recuperación de la motocicleta denunciada como hurtada. El propietario, al percatarse de la situación, justamente con otra persona, empezó a seguir y estaba alertando justamente al sistema 911 de la situación, por lo que nosotros montamos un operativo en la zona y logramos la aprehensión del sujeto. No tiene ningún antecedente, es un ciudadano de 25 años que vive en la zona de Pane. De acuerdo a lo que usted maneja, comisario, ¿cómo fue el hurto de la motocicleta? Y según la manifestación en este caso de la víctima, él tenía estacionado su motocicleta, valga la redundancia, en un estacionamiento, y posterior él se percató justamente que ya no estaba en el lugar donde dejó estacionado, y visualizó que el sujeto estaba a bordo, ya saliendo del lugar raudamente a bordo de la motocicleta. El sujeto, al percatarse de la presencia policial, en vez de aminorar la marcha, empezó justamente a acelerar, y motociclista de esta comisaría realizó la persecución, por lo que le alcanzó acá a la altura de la calle 9 de agosto, procediendo a su aprehensión. Industrial Algiza, y ahora es declarado prófugo, luego de que una comitiva fiscal policial allanara su vivienda y constatara que ya no estaba donde declaró su domicilio. Pericias balísticas determinaron que las armas que tenía en su poder fueron las utilizadas en 4 grandes asaltos en la región. El hombre, cuya identidad acá no aparece, fue imputado por transgresión a la ley de armas, eso es lo mínimo, en febrero, y fue beneficiado con medida alternativa a la prisión, la cual fue revocada el pasado martes. Se revocó la medida, pero van para traerlo de vuelta. Ajá, de ahí por Ibema, así nomás. Bueno, esta semana realmente hemos recibido muchísimas denuncias, recepcionado aquí en prensa, a partir de que nuestra compañera fue a una manifestación de una escuela en zona de área central, y a partir de ahí las denuncias no pararon, con respecto al tema de los kits estamos hablando. En este caso una escuela de Limpio también está sin kits. Y principalmente son escuelas del área metropolitana. Central. Padres de la escuela profesora Magna Delia Morínigo del barrio Las Mercedes de la compañía Rincón del Peñón de Limpio
se sumaron también a las tantas manifestaciones que al día de hoy hubo para recibir también la entrega de los kits escolares por parte del Ministerio de Educación. Según las madres, solo una parte del nivel inicial recibió estos útiles para el inicio de clases. Los demás ni siquiera tienen la mitad de lo que se necesita para dar clases como corresponde. La escuela alberga a más de 1.000 niños en el turno mañana y tarde. Vamos a escucharles. Diciendo que las parte directivo que no estaban para recibir. Mentira. La directora Umiacuri y Coembaco ABK prácticamente por la 1:11 de cuera, esperando el kit y nunca llegó el 26. Y nosotros necesitamos resultados, ya queremos una fecha que no nos mienta el ministro, porque ya puede tener ahí y no tenía que ser, porque jugó a mitad sentimiento. Y además que no están desarrollando ellos clase y estamos atrasados. Tanto jardín como preescolar, ellos recibieron, pero es la mitad de lo que ellos necesitan. Está completo. No está completo. La mitad de lo que ellos necesitan. Y después escolar básica ninguno. Nada. Bueno, es lo que están denunciando los padres y están saliendo ya en varias manifestaciones que se están dando. Ayer también cerraban ruta 1 en la zona de Ñemby, ahora se suma Limpio. Y en total, cuando hablamos con el ministro, quiero recordar nomás ese número, él decía que hasta el martes por lo menos habían recibido 55 denuncias de que no llegaban esos kits de manera oficial. Y él iba a reponer, o sea, mejor dicho, el sistema iba a reponer entre 5 a 10 días, dependiendo de la lejanía o la cercanía de esa institución que no estaba teniendo los kits. Y decía que también muchos directores como que les tiembla la mano, que no tendrían que tener miedo de enviar esa denuncia de falta de kits, de que para eso está la plataforma y para eso se habilitó un QR en específico, donde los directores son los que tienen que hacer ese proceso. Y bueno, se tendría que restablecer en 5 a 10 días como mucho. Bueno, una más del Instituto de Previsión Social no logra alquilar. Había sido que tiene lujosos dúplex que había recuperado en el condominio Paraná Country Club. Ya en el año 2024, 10 años estuvieron estos inmuebles en manos de un arrendatario que volvió a alquilar. 10.000 millones de guaraníes era su deuda por el no pago del alquiler al IPS. IPS recupera eso, pero en lamentables condiciones los inmuebles dentro de ese complejo habitacional. Repito, 16 inmuebles del IPS que había sido, nosotros podemos irnos en el Paraná Country Club, terminó en fracaso el intento de arrendamiento. El llamado fue declarado desierto ante la falta de oferente. Pero ¿sabe que la gente sabe que IPS estaba llamando a una licitación para eventuales interesados en arrendar un dúplex en el Paraná Country Club? Porque, ¿sabe por qué te digo? La previsional, dice el material, pretendía un canon mensual de 45 millones por el paquete completo de inmuebles, dice la publicación. Y si vos haces, dividís 45 millones. ¿Cuántos inmuebles? Dividí 16 dúplex, tenés menos de 3 millones de alquiler. ¿Y vivís en el country? Y viví en el country. Pero se sabía esto, se publicitó, tuvo la debida publicidad, pregunto. No. El adjudicatario debía asumir íntegramente las inversiones en reparación, había que poner en orden, adecuación y mantenimiento de los dúplex que actualmente no se encuentran en condiciones adecuadas y el contrato sería por 10 años, pero igual. Bueno, pero hay que ver también cuánto tenés que gastar en eso. Y igual es información. Igual es una información necesaria. ¿Por qué te digo eso? Pues igual podía ser negocio, porque vos participás de esto, te adjudicás el arrendamiento y yo podía subarrendar. Claro. ¿Entendés? Claro. Porque hay contratos donde no te permite la sublocación, o sea, el subarrendamiento. Y en este caso sí. En este caso sí. O sea, tenía esa posibilidad. ¿Alguien puede hacer un buen negocio? Sí, a cambio de transferir al IPS un 10% de esos ingresos. O sea que le pagás tu alquiler normal al IPS y si vos subarrendás, o sea, tenés un tercero que realmente está viviendo allí y te paga a vos,
ese 10% tipo IVA, lo que vos tenías que transferir también al IPS. ¿Será que son demasiados los trámites o algo por el estilo, don Silvio? Porque sería rarísimo. Porque hasta información privilegiada pues se puede dar por ahí, que tipo los duples de por del ahí, Ministerio de Desarrollo, ¿verdad? ¿Sabés quién es De Hábitat. el contacto necesario para hablar de esto? El director de inversiones. Se llama Hugo Díaz, había sido. Y él explicó que nadie se presentó. Y entonces se declara desierto y los duples continuarán cayéndose lastimosamente. ¿Sabes cuántos inmuebles tiene IPS? En total. 776 propiedades que suman, representan un valor de 1.9 billones de guaraníes. ¿Y 16 solo en ese country? No, ahí nomás 16 duplex. 16 duplex, pero pedían el paquete, 45 millones por mes, ¿era? Que pues igual un negocio, bueno, sí. Sí, alguien que tenga ganas de hacer un buen negocio. Un negocio inmobiliario. Sí. Sí, no tenés... No, tengo 45 millones por mes. Pero estoy pensando nomás, qué interesante. Información privilegiada podría haber llegado a alguien también, pero no puede ser que se declare desierto. Se declaró desierto. No hicieron entonces... Una publicidad adecuada. En fin, habría que ver. Bueno, ustedes se acuerdan de estas manifestaciones en estos días nada más, derivó, porque venían ya por varios días. Ahí está, este es el momento donde cierran media calzada, acceso sur, son padres, sí, de la zona de Ñemby, de escuelas de la zona de Ñemby, se dio esa situación también, una señora con un niño. Bueno, cerraron la PI01 por la falta de los kits escolares y esto derivó en la destitución del comisario de la zona de Cañadita. Sí, el jefe de la comisaría 57 de Cañadita Ñemby fue destituido inmediatamente, porque esto fue ayer, esta manifestación, y al toque nomás de que cerraron la media calzada, que fue en un descuido, dicho sea de paso, de parte de los policías. Cierran la media calzada, se queda también un vehículo granelero, parece que se quedaron por un buen rato también ahí, produjo un problema en el tránsito en esta zona muy transitada, dicho sea de paso, ¿verdad? Entonces también inmediatamente lo destituyen al comisario. El centenar de padres estaba en la tercera jornada de manifestaciones ya, don Silvio, por cierto, y ahí está, esto es lo que se dio. Con vehículos graneleros y compañía. Y la decisión de la destitución por parte de los superiores, lógicamente, provino porque permitieron el cierre o por ese incidente con esta persona de la tercera edad, esa mujer que estaba con una criatura en brazos. Por el informe, o según el informe, es por el cierre, don Silvio. Por haber permitido el cierre. Por haber permitido, porque fue en un descuido de los policías, dice, que ellos se abalanzaron y cerraron ahí la calle. Nosotros veíamos, Jamie, y mostrábamos que ellos cerraban unos minutos con la anuencia policial y volvían a habilitar, volvían a cerrar, volvían a habilitar. O sea, sí, no fue una cuestión así sorpresiva, lo que te quiero decir. Pero frente a nuestros ojos fue cuestión de, qué sé yo, 30 segundos que cerraban, ¿verdad? Y por eso te digo. En este caso se quedaron. Se quedaron más tiempo. Se quedaron más tiempo. ¿Ves ahí cuando cierran y se quedan luego un rato y ves la fila larga de vehículos? Te hago la cierre intermitente. O permitís o no permitís, en todo caso. Y en este caso, por la pinta, el hecho de haber permitido también sumó a la situación. El director de la policía del Departamento Central, comisario general Eladio Martínez, ordenó la destitución del jefe de la comisaría 57 Central del barrio Cañadita de Ñemby, el comisario principal Arturo Román, quien fue reemplazado en el cargo por el comisario principal Jimmy Vera. Entonces, y dicho sea de paso, los afectados no descartan endurecer más todavía las medidas en caso de que el ministerio no esté dando respuestas. Ahí se quedaron por un buen rato, porque en realidad era, cuando nosotros vimos y estábamos en vivo incluso en ese momento, entraban a esa media calzada y se desplazaban, pero así, se abalanzaban, digamos,
cerraban, pero así cuestión de 30 segundos y volvían a salir. Ni siquiera prácticamente desplegaban sus carteles. En este caso, esos pasacalles fueron desplegados, se quedaban por varios minutos y eso derivó en la destitución del comisario de Cañadita. Instituciones educativas del departamento de Concepción y la solución del MEC, provisoria supongo que es, la clausura por representar peligro para los jóvenes, para los estudiantes, para los chicos. La medida se tomó luego de un informe de microplanificación enviado por los directores de cada escuela afectada. Como consecuencia, alumnos y docentes deberán realizar clases bajo árboles o en espacios adaptados entre las instituciones mientras se resuelva la situación. ¿Te parece, Peo? Y si no se previó eso, son 3.000 escuelas, instituciones ¿3.000? públicas alrededor del país. Y hay 100 ahí clausuradas, dice, por peligro de derrumbe. En Concepción, ¿verdad? Importante ya el número. Sí. ¿Y después la inversión? ¿Qué pasó? La pregunta es ¿qué pasó? ¿Por qué no se hizo? A ver, la dirección departamental del MEC informó que están haciendo las verificaciones en cada escuela ahora, a un mes del inicio de las clases. Ajá. Con la asistencia de arquitectos para elaborar un informe, o sea, todavía no se tiene ni el informe, ahora, que permita determinar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de estudiantes. Pero, Dios. Pero después del informe, o sea que, ¿recién debería clausurarse o no? Y por un lado dice que hay algunos informes y por el otro se están verificando otras instituciones. ¿Cuántas escuelas tenemos en Concepción? Tenemos notas. Salió la nueva resolución del Ministerio de Educación y Cultura, que nuestra escuela, así como muchas otras escuelas, están clausuradas con posibles derrumbes. Entonces, nuestras criaturas están todos, en este momento, gracias a Dios, tenemos un tinglado, pero nuestro tinglado, como podés fijarte, tampoco tiene los resguardos que necesita en caso de temporales más fuertes. Y ya se está acercando, por supuesto, con nuestro clima inestable, una época en donde las criaturas más vulnerables, más pequeñas, están sufriendo enfermedades. No tenemos otro lugar que no sea bajo el tinglado. Entonces pasa que desde el jardín hasta el 6º grado están toditos juntos, toditos mezclados para poder desarrollar sus materias. El problema que tenemos es no tenemos pizarras para poder quitar. Las clases, como saben, están deshabilitadas, no pueden entrar ni siquiera para desarrollar una sola materia. Tienen que estar desde las 7 de la mañana hasta las 11 aquí afuera, todos juntos. Y el mayor inconveniente es la distracción que acarrea eso. Nosotros recibimos la resolución 327, que es de fecha 12 de marzo de este año, donde se solicita inhabilitar las instituciones por problema de derrumbe. Y hemos remitido a los directores de modo a que podamos dar cumplimiento a esta resolución, mientras vemos también otras acciones a tomar, ¿verdad? De las 6 instituciones que tiene el distrito de Belén, una es la que se tiene que clausurar según el informe del arquitecto, ¿verdad? De las 6, una es la que sí o sí ya se tiene que inhabilitar. Algunas ya fueron reparadas dentro del proyecto TAPE, obras menores. Algunas ya fueron reparadas por la Asociación de Cooperación Escolar ACE. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como institución también vamos a hacer? Vamos a acompañar al arquitecto, al profesional técnico, para que realmente tengamos un informe con la firma correspondiente de que realmente esas salas de clase o esos sanitarios están con ese problema. Hospital de Clínicas, faltan hilos y jeringas, así como dicen. Y como nos denuncian también los pacientes del Hospital de Clínicas, que hablan de un crítico desabastecimiento de insumos básicos, como les decía, hilos, jeringas, hasta eso falta, afectando incluso las cirugías de urgencia. El caso de un hombre con una lesión ocular grave que llegó ahí hasta el Hospital de Clínicas reveló una presunta red de direccionamiento. El propio personal médico le facilitó el contacto de un proveedor amigo para adquirir los materiales
externamente. Lo que más indignó al afectado fue que luego de negociar, el proveedor redujo el precio de forma sugestiva. O sea, se especula incluso con esos insumos. Encima que los tiene que comprar, sí. Dejando el descubrimiento al descubierto, entonces, posibles acuerdos irregulares entre funcionarios y empresas privadas. Familiares de pacientes exigen una investigación inmediata, cuestionando que la salud pública dependerá de la capacidad del pago y de contactos externos para garantizar intervenciones viales. Yo me quiero seguir asombrando de este tipo de cosas, don Silvio, porque por lo menos me indigno cuando me asombro de este tipo de cosas. No, claro que es indignante. Qué pero bárbaro. es una cuestión que se da en clínicas, se da en IPS, pero por supuesto no es para normalizar. No, para nada. Qué bárbaro. Bueno, si faltan hilos y jeringas y están negociando así directamente con la salud, bueno, intervención ya. Bueno, ayer hubo, creo que ya fue la última sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia antes de la Semana Santa. Bueno, varios temas, por supuesto, se han analizado. Y ella es la jueza de paz de Villa Elisa, ella es la abogada Marta Benítez. Ella está enjuiciada ante el jurado, soporta una causa allí por presunto mal desempeño de funciones. El jurado inició el enjuiciamiento y pidió a la Corte la suspensión de la jueza. Pero la Corte ayer, en mayoría, en voto dividido, no aplicó la suspensión. Es una de las pocas veces, te digo, que la Corte rechaza el pedido de suspensión de una magistrada o de un agente fiscal que bien están siendo objeto de enjuiciamiento. Es el propio jurado el que te pide, el que es el organismo que va a atender el caso, el que está atendiendo ya el proceso y te dice, bueno, mientras tanto, mientras dure el enjuiciamiento, requerimos la suspensión. Pero la Corte le dijo, no hace falta, nosotros no la suspendemos, en este caso a la jueza de paz de Villa Elisa, abogada Marta Benítez, que de esta manera continuará en el cargo. ...7:54 de la mañana y volvemos con Leila Jiménez desde el centro de Asunción. Leila, contigo. Sí, dando seguimiento, Jamie, a lo que fue este allanamiento a este predio, verán ustedes, de hecho ya acá todo está cerrado prácticamente porque la comitiva ya se va retirando, ya la comitiva fiscal de hecho se retiró del lugar. Conversamos recién con la fiscal Liz Medina, quien nos hablaba un poco acerca del procedimiento y nos decía que se hallaron algunos elementos electrónicos como notebooks, pero que aparentemente no formarían parte de este golpe realizado el pasado 12 de marzo en la ciudad de Luque a este camión transportador de electrónica. Pero vamos a escuchar precisamente lo que nos decía la representante del Ministerio Público al respecto de este procedimiento. Venimos a hacer un allanamiento a este local. No hay personas detenidas y llevamos algunas evidencias que van a ser remitidas para la posterior pericia informática. ¿Puntualmente qué se encontró en este depósito? Se encontraron algunos aparatos celulares y notebooks. Es lo que llevamos para la verificación correspondiente. La persona que estaba a cargo, ¿qué manifestó? ¿Por qué no estaba sospechosa? Conforme a la investigación de la policía, presumiblemente en este lugar se encontrarían las notebooks que fueron robadas el pasado 12 de marzo de los camiones que salían del aeropuerto. Y esas notebooks no fueron encontradas, sin embargo incautamos otras evidencias que van a ser inspeccionadas. ¿La persona investigada, identificada, tiene el nombre? Presumiblemente la persona que residiría aquí es el señor Elías Ortiz Isfran.
¿Y esta persona tendría relación con las ventas o no? Perdón, si puedo reiterar. Estamos investigando. ¿Tiene algún local esta persona en el mercado 4? No, esa información no podría darles. Pero la información es que es un punto estratégico por la cercanía al mercado. Conforme a la investigación que realizó la policía, hicimos el allanamiento porque, como les dije, presumiblemente estarían las mercaderías aquí. ¿Tiene antecedentes este hombre del mismo? Conforme a lo que vimos, tendría antecedentes. ¿Sería un lugar alquilado? No tengo información sobre eso. ¿Sobre qué sería su antecedente? La verdad que no manejo bien, pero tendría antecedentes. ¿La totalidad de los aparatos? Nada más es lo que voy a manifestar. Bueno, ahí está lo que confirmaba la fiscal. Entonces, algunos aparatos, notebooks que fueron hallados, como ya decíamos, pero que van a ser sometidos a peritaje, a investigación nuevamente para ver, porque aparentemente no formarían parte de esta mercadería robada por estos delincuentes. Fue un hombre el que recibió finalmente la comitiva, un hombre de nombre Elías, quien aparentemente cuenta con antecedentes, pero hay que decir que tampoco hay detenidos, al menos durante este procedimiento, porque en aquella ocasión sí, cuando se daba este atraco a este camión, sí, una persona había sido detenida, y por las informaciones que esta daba también es que finalmente se termina llegando hasta este predio. Bueno, te agradecemos, Leila, el contacto, ¿sí? Dale, señores, hasta luego. Bueno, 7:57 de la mañana, y ¿sabías que Chía Galeno ya tiene una nueva presentación? Estamos hablando de Chialén Fito. Aguaya, la muerte del doctor Alberto Ramírez Zambonini, fue muchísimo tiempo ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Falleció a los 75 años, tuvo una destacada trayectoria de 27 años en la justicia electoral, abogado vinculado al PLRA, ocupó la presidencia y vicepresidencia del TSJ en múltiples periodos desde 1995. Yo lo conocí al doctor Ramírez Zambonini, Leila, cuando cubría tribunales, y él era por entonces, fue uno de los mayores defensores del proceso para el Consejo de la Magistratura, por ejemplo. Esas instituciones que se habían contemplado en la Constitución de 1992. Iba mucho a tribunales, él era un profesional muy activo. Después, así como activo, yo lo conocía muy tranquilo en su... No, bonachón. Bonachón, sí, exactamente. Un Caraiguazú. Sí. Don Alberto Ramírez Zambonini. Entonces, que su muerte se reportó en la víspera. Fue clave, uno de los hombres claves en todos los procesos electorales que tuvo nuestro país. Serie de actuaciones absolutamente desafortunadas del plantel de salud del IPS. ¿Qué es lo último, Jenny? De hecho, se había constatado esas fallas en la atención que recibió en IPS, o sea, digamos, en la consecución de los hechos, ¿verdad? Mediante la auditoría. Después del fallecimiento se hizo una auditoría, todo. Bueno, el abogado Guillermo Duarte Cacabelos remitió una nota a la Fiscalía para formular una denuncia y solicitar diligencias de carácter urgente en relación al fallecimiento entonces de Braulio Vázquez, este trabajador de medios de comunicación, en representación de la familia del fallecido. Cacabelos es el que está al frente de todo. Sí, esto, está presentada esa denuncia penal por posible hecho punible de homicidio culposo. La denuncia penal es contra personas innominadas en principio, pero que resulten individualizadas por la Fiscalía como autoras, las personas, y o partícipes de este hecho, de este desenlace fatal. En principio la denuncia es por homicidio culposo. Personas innominadas, o sea, pero igual afectaría a los médicos. Que lógico. ¿Verdad? Son los que tuvieron intervención. Y en el medio de todo esto, don Silvio, de la audiencia, la familia pide también a la Fiscalía allanar nuevamente el IPS. Es así. Para tener el historial clínico. O sea, ir a rescatar eso. Sí. A ese efecto se pide entonces la constitución fiscal hasta la sede del IPS. Bueno, y el informe de la superintendencia habla de una serie de fallas en distintos niveles del sistema de salud del IPS que lastimosamente
desencadenaron en la muerte de Braulio Vázquez el pasado 28 de enero. Es que lo habían clasificado, cuando llegó al hospital lo clasificaron como un caso que no era de urgencia. De extrema urgencia al menos. De extrema urgencia, y después todo lo que deviene, ¿verdad? El aparato que no servía, no se estaba utilizando en ese momento, no lo derivaron tampoco a un hospital donde sí había ese aparato y para hacerse esos trámites médicos, entre otros.